La armónica de una frecuencia es la combinación y secuencia matemáticamente precisa de cambios en las frecuencias que crean tanto objetos como las secuencias dinámicas de movimientos entre esos objetos perceptualmente sólidos. Toda secuencia dinámica en un orden preciso son armónicos de una frecuencia y funcionan como una secuencia lineal de ondas dentro del medio de energía potencial, moviéndose para crear una onda estacionaria o un nodo. Este movimiento para crear ondas estacionarias para formar un nodo es un flujo o una corriente de energía dentro del éter, y esta corriente es la gravedad. Todos los objetos, grandes o pequeños, son el resultado de este flujo gravitatorio. Un planeta, una estrella o un hoyo negro son formados en sus locaciones precisas porque hay un flujo gravitatorio convergiendo en esa locación o en ese punto en particular, y sus armónicos de una frecuencia crean una onda estacionaria o nodo conocido como un objeto. Así que ningún objeto, grande o pequeño, tiene gravedad. La gravedad no es el resultado de la masa y de la materia. La gravedad es lo que forma la masa y la materia y es directamente proporcional. Svaruderra, Navegación Estelar 2, 2019. En nuestra comprensión, la gravedad es el flujo o la dirección y la fuerza de la atención de una conciencia. Cuanta más atención de esa conciencia primordial tenga algo, más grande y más denso será un objeto. Entonces, contrariamente a lo que entienden las ciencias de la Tierra, la masa de un objeto no crea un campo de gravedad o flujo. Por el contrario, ese objeto existe y tiene masa porque hay una concentración de gravedad ahí, en ese punto preciso en el espacio. Un flujo de intención creativa llamada gravedad formará un objeto con masa. Marisvaru, Conciencia, Unidad, Gravedad y el Universo Numérico. 2022. Originalmente en español, 2019. Como base, la Tierra es 1G. 1G equivale a una gravedad terrestre. Comparado a la Tierra, Erra y Temer tienen 80% de la gravedad de la Tierra. Procyon, 120% de la Tierra. Dacote, 70% de la Tierra. Nota de Yasky. La Tierra es 1G al nivel del mar, no a 0.8G, como en otros planetas. Procyon entonces tiene más gravedad que aquí. Sí, 120% o 1.2G terrestre. Esto quiere decir que en Procyon pesas 20% más, sí, más peso. Es difícil estar ahí. ¡Wow! ¿Y por qué es más gravedad que aquí? El planeta es grande, pero es grande porque está en un punto de gravedad que lo genera. Es más grande que la Tierra. Pero esto no es necesariamente como regla. Es un asunto más de densidad de la materia de un planeta.
Otro chat, 2023, originalmente en español. Pregunta de alguien. ¿Por qué la Tierra tiene más gravedad que otros planetas? ¿Tiene que ver por la cantidad de atención de la conciencia que recibe? ¿Pero por qué sería? Porque contiene más conciencias, que son lo mismo. Así de sencillo. Recibe mucha atención del campo etérico. ¿Por qué? Pues eso ya es cosa de la fuente misma. No puedo saberlo yo con una explicación. Eso ya es muy por encima. ¿Porque da contraste con otros planetas? ¿O porque simplemente tiene muchos apegos a las ideas que forman a la Tierra y a todo lo que contiene? Porque hay más masa. Más masa significa que hay un punto nexo de gravedad en ese punto. O tal vez porque tiene mucha atención de muchas conciencias de muchas razas acumulativamente. Sí, también, todo se acumula. Pero espera, tenemos planetas muy grandes de masa, pero su gravedad, como en dificultad de caminar, no es alta. Entonces, ¿por qué aquí sí? Porque hay más concentración de conciencia en ese punto, creando un nodo en el campo de energía potencial. El por qué último no lo puedo saber yo. Ok. ¿Y cuál es la diferencia entre gravedad y magnetismo? ¿Cómo encaja aquí el magnetismo? Si dos magnets se atraen, ¿tiene que ver? ¿O es totalmente otra cosa? El magnetismo puede emular a la gravedad cuando se modula a una frecuencia muy alta, similar a la gravedad, como en los aparatos de generación de gravedad artificial, mas no es lo mismo. También las fuerzas centrífugas generan la ilusión de gravedad y también se usa en naves espaciales. La gravedad es un flujo o dirección de la secuencia de pensamiento de una conciencia, sea de la fuente o de un insecto. ¿Qué es ese flujo de conciencia? No se sabe. Solo se sabe que está ahí y que lo que recibe atención se refuerza o se forma. El magnetismo solo es un flujo de cargas en un medio generalmente metálico. Generalmente es generado por corrientes eléctricas y es retenido por las cargas de polaridades en las moléculas que componen al metal o al material con propiedades magnéticas. Ok, entonces ahí no pinta la conciencia. En el final, la conciencia pinta en todo, pues es lo único que hay. Sí, pero no en el sentido que la conciencia lo genera ahí como la fuente directa. Es que todo es conciencia, y de una forma u otra, siempre es la conciencia la que genera todo lo que hay de forma directa. Por ejemplo, ese viejo dicho de que si un árbol cae en el bosque y nadie lo escucha, ¿hace ruido? La verdad es que sí, porque siempre hay algo que está allí percibiendo y creando con su conciencia. El mismo árbol, por ejemplo. Es que siempre hay algo que lo está percibiendo. Sí, eso entiendo, pero dijiste que el magnetismo solo es un flujo de cargas en un medio generalmente metálico. Entonces, la conciencia no crea este tipo de magnetismo de la manera igual como crea la gravedad. Porque si decimos que sí, pues así la conciencia crea todo. Coches eléctricos, tormentas, el mismo cabal, etc. Pero estamos disectando desde el nivel más específico ahora. Es que sí, depende de niveles. Ok, es que estás comparando a la gravedad-conciencia con el magnetismo-electricidad. Pero es que gravedad-conciencia engloba a todo lo demás, incluyendo al magnetismo-electricidad. Es decir, tornillo es parte de coche,
coche incluye este tornillo. Pero si tienes dos magnets que se atraen, allí no hay electricidad. Sí hay, pero no de forma de corriente fuera del mismo objeto. La carga eléctrica está contenida en las moléculas mismas del material. O sea, el material magnético retiene una carga definida, como una batería. Otra conversación, 2023. Originalmente en inglés. Si hay materia porque hay gravedad, ¿por qué no se desintegra la materia cuando anulamos la gravedad, como en una nave espacial? Porque eso no es anular la gravedad. Eso es anular un solo efecto específico de la gravedad, ya que no es una sola frecuencia, son muchas. Al igual que las ondas de radio, también hay innumerables ondas gravitatorias, y son las que están en las frecuencias más altas las responsables de manifestar los objetos existentes. Y si anulas esa gravedad, entonces las cosas sí se desintegran. Ok, y tengo esta pregunta de alguien. ¿Se puede medir la gravedad como lo hacemos nosotros? Quiero decir, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Masa sobre masa por distancia al cuadrado? Esa fórmula ayuda a entender, pero es al revés. Pero ayuda, sí. ¿Cuál sería la correcta entonces? ¿Cómo se retrocede en esa fórmula? La fórmula está bien para entender cómo interactúan las cosas entre sí. Pero al revés, me refiero a que es la gravedad la que está creando la masa, no la masa la gravedad. Pero hay un gran error básico ahí. La gravedad no es una constante. En esa fórmula la colocan como si lo fuera. Eso lo cambia todo. Athena enseñando la fórmula de gravedad. Ahí está la G. Entonces, la gravedad no siendo una constante, esto se relaciona con mi siguiente pregunta. Las lecturas de la gravedad fluctúan, ya que se ven afectadas constantemente por los movimientos de la conciencia. ¿Cómo se actualizan los mapas de frecuencia de gravedad, entonces, cuando se viaja en el espacio y el tiempo? ¿Cómo se obtienen las nuevas direcciones todo el tiempo? ¿Cómo se hace si la gravedad y todo eso no son constantes? Usando sensores, interferómetros. Hay que mapearlos sobre la marcha. Y se puede calcular para saber cuál será en cada lugar del espacio usando fórmulas de gravitación, que no son esas. Tienes una dirección de frecuencia en el ordenador de navegación. Esa dirección es la gravedad, un mapa de gravedad. Pero no es una constante, cambia todo el tiempo. Cambia, pero las fórmulas pueden predecir cómo. Pero se necesitan ordenadores potentes. No es tan difícil cuando tienes los datos. ¿Qué hay de viajar al pasado? ¿Pueden los ordenadores acceder a él para crear nuevos mapas de gravedad? Pero, ¿y si se trata de un pasado en el que los ordenadores no registraron nada? Entonces, ¿cómo se puede volver ahí? Alguien tuvo que estar ahí para cartografiarlo, para utilizar su mapa de frecuencias como guía. Y también se puede calcular, aunque no sea muy exacto. Si no tienes el mapa, no puedes volver atrás. Tan sencillo como eso. Puedes calcular tu mapa, pero no será el mismo pasado al que quieres ir. Cuanto más preciso sea tu mapa gravitacional, más preciso será tu salto en el tiempo.
Pero cada momento y cada pequeño lugar en todas partes, eso es un mapa completamente nuevo. Para mapearlo todo y mantener registros, deben ser miles de millones de mapas, y encima está cambiando constantemente. Por eso necesitas ordenadores holográficos cuánticos, mucha potencia de cálculo. Pero no necesitas registrarlo todo, ya que el área de frecuencias tiende a rellenar tus huecos automáticamente. Ok, y otra curiosidad mía. ¿Por qué la gravedad es una atracción en primer lugar y no un empuje, por ejemplo? No es ninguna de las dos cosas, solo es una corriente, como el agua. Pero una corriente sí que tira de ti en una dirección o en otra. No es neutral. Tiene un vector de flujo definitivo, sí. Lo presiona todo como una corriente de agua presiona una hoja contra una roca en un río. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué tiene un efecto visible? Quizás sin él no se habría descubierto la gravedad. Pero, ¿por qué todos caminamos por el suelo y por qué es más difícil subir que bajar? Por la misma razón por la que es difícil caminar corriente arriba o remar corriente arriba. Precisamente, pero para empezar, ¿por qué está allí esa corriente? Quizá para que sepamos que existe, para interactuar con ella. Porque la frecuencia que está manifestando la materia dicta el vector de la corriente. La única forma de explicar esto completamente es con la teoría de la manifestación. Está todo ahí. Ok, sí, tendría que revisarlo. ¿Y por qué es difícil subir? En realidad, no hay arriba ni abajo. Aún así, es más difícil subir. Vas contra la corriente. Subir y bajar, eso es solo relativo al vector del flujo de gravedad. La corriente fluye en la dirección que apunta hacia abajo. Debe tener que ver con el propio núcleo del planeta. La corriente va hacia él. Porque la gravedad fluye hacia el centro de un planeta. Por eso hay un planeta. Por eso la materia se acumuló en ese lugar del espacio y formó un planeta. Así que el cuerpo humano también recibe esa corriente, obviamente. Sí, está en todas partes. Todos debemos estar agradecidos a la gravedad por elegir ser detectable entonces. De lo contrario, tanta tecnología no estaría disponible. Olvídate de todos los mapas de frecuencias. Sí, y hay un espectro muy amplio de frecuencias gravitatorias, como hay muchas frecuencias de ondas de radio. Iba a preguntar, ¿para qué más se utiliza? ¿En qué otras tecnologías utilizáis la gravedad? Principalmente para telecomunicaciones y para propulsión, como en los motores antigravedad. Esos están por todas partes. Otra charla, originalmente en inglés, 2023. Interferómetros versus espectrómetros. Detectar un campo gravitatorio alrededor de la persona es señal entonces de que la persona es real, en contraste con el NPC sin corriente gravitatoria real o fuerte a su alrededor. ¿Es eso lo que quiere decir que cuando se lanza el interferómetro sobre la persona, la lectura no devuelve nada, como un poste de señal? El campo gravitatorio de un alma es demasiado débil para ser detectado por los interferómetros normales. La señal del alma es de muy alta frecuencia y se confunde fácilmente con todo lo demás.
porque, estrictamente hablando, todo lo que existe tiene alguna conexión con la fuente, es decir, algún tipo de alma. Por eso se utilizan espectrómetros para eso, pero son terriblemente inexactos, como sabes. La gravedad no existe realmente como tal, ya que es solo una alegoría de la mente que está poniendo la atención en lo que sea. ¿Qué quieres decir con que no existe? Todo es mente. Ese flujo es como la energía potencial que se convierte en algo, la masilla en manos de un escultor. No existe la gravedad como la ven los humanos. Es un flujo en todas direcciones, dependiendo de hacia dónde mire algo con mente. Los sensores detectan la gravedad, pero deben verla por sus efectos y no directamente, como se puede detectar una nave viendo su estela, pero no la propia nave. La gravedad es mente. La gravedad es un pensamiento. Los pensamientos son cosas. Los pensamientos son gravedad. Pero cuando lanzas el interferómetro sobre una persona, ¿qué es lo que lee el aparato? Puede detectar el cuerpo, pero no el alma. Una persona como tal tiene masa y es perfectamente detectable, pero no puedes saber si la fuente está en ese cuerpo que detecta tu máquina. El interferómetro no puede detectar el alma. Incluso tu báscula de baño detecta tu masa, ¿verdad? La masa y la gravedad van de la mano, pero estás detectando la materia, energía, no si hay una conexión con la fuente viniendo de ahí o no. El interferómetro solo detecta la masa y la gravedad de una cosa, no el alma. La señal del alma es otra cosa. No hay señal, por cierto, ya que no se está conectando a la fuente, porque ya es fuente. Pero Aneka dijo que tiras un interferómetro sobre una persona y es como un poste de luz sin alma. Eso fue usando espectroscopios, no interferómetros. No los confundas. Uno mira los colores del campo áurico y el otro la gravedad y los desplazamientos de masa. El interferómetro mira la gravedad y la masa. El espectrómetro solo mira los colores. Los espectrómetros se encuentran en la Tierra, aunque son primitivos. Y los interferómetros en la Tierra son tan grandes como una ciudad, cuando aquí son tan grandes como un sensor de aparcamiento para un coche, de esos que caben dentro de tu puño cerrado. Otra conversación, originalmente en español, 2023. Pregunta de un seguidor. Si la gravedad es un foco de conciencia y esta gravedad o conciencia va creando la masa, ¿con qué velocidad crea esta masa? ¿Cuánto tardaría en crear un planeta? Lo pregunto porque esto significa que si nosotros con una nave moviéramos el planeta Tierra, entonces el punto o nodo de gravedad que habita la Tierra seguiría su rotación al Sol, pero el planeta se alejaría de este nodo de conciencia. El planeta que hemos extraído no tendría gravedad porque la masa no es quien la genera. Y el nodo de conciencia gravitatoria empezaría a crear otro planeta, ¿no? Lo mismo pasaría con toda masa creada desde la energía mediante máquinas, por ejemplo, la Luna. De esto se desprende que si la Luna es artificial y no hay conciencia que la habite, entonces
tampoco tendrá gravedad. ¿Lo he entendido mal? Por partes. ¿Cuánto tardaría en crear un planeta? La velocidad es relativa a la conciencia que lo genera y solo a ella. No hay una velocidad como tal, ya que la velocidad está ligada al tiempo que es generado por la conciencia. No es cuestión de cuánto se tarde, pues no tenemos una referencia temporal fiable. Cada grupo de conciencias, como el de los planetas, tiene su propio marco temporal. No hay forma de calcularlo, y lo que dice la ciencia terrestre es solo desde su punto de vista. Y desde fuera de la Tierra, ese contexto científico ya no es válido. Otra parte de la pregunta era, si nosotros con una nave moviéramos el planeta Tierra, el planeta se alejaría de este nodo de conciencia. El planeta que hemos extraído no tendría gravedad porque la masa no es quien la genera, y el nodo de conciencia gravitatoria empezaría a crear otro planeta, ¿no? No se puede alejar porque no son dos cosas. El nodo de conciencia es el planeta, o lo que se interpreta como planeta. No son separables. Si mueves el planeta, mueves el nodo que lo genera, como pasa también cuando mueves un simple lápiz. También estás moviendo el nodo que lo genera. Si tienes la capacidad para mover un planeta o para destruirlo, estás cambiando la matriz matemática gravitatoria que lo genera. Eso es tener mucho poder, y se tiene. Y como dice el dicho, con gran poder se tiene gran responsabilidad también. Los planetas no son inertes. En sí nada lo es. Todo es conciencia y tiene su propia conciencia. No hay diferencia en destruir un edificio con dinamita que destruir un planeta. Estás irrumpiendo en la matemática que lo está creando. Todo lo que cambies, construyas o destruyas, afecta el campo matemático que lo rodea. La matemática aquí, con sus ecuaciones, es un intento consciente por explicar la gravedad y cómo se van afectando unas cosas con otras, puesto que todo está conectado. Otra parte de la pregunta. Lo mismo pasaría con toda masa creada desde la energía mediante máquinas, por ejemplo, la luna. De esto se desprende que si la luna es artificial y no hay conciencia que la habite, entonces tampoco tendrá gravedad. ¿Lo he entendido mal? No importa, la luna no es otra cosa más que una enorme nave espacial. La mente de sus constructores y de quienes la mantienen allí la están formando, así como la propia conciencia de los materiales que la crean. Insisto en ver todo esto como una danza matemática, que si mueves algo, creas una larga cadena de efectos que sustentan lo que has movido. ¿Cómo pasa cuando insertas algo en una matrix, como dice Mari, en un sistema contenido? También crearás el contexto matemático energético que sustenta la existencia del objeto foráneo nuevo. Y eso es la base de la creación de espejos y demás cosas. Como hemos explicado antes, no puedes insertar un objeto de fuera de un sistema contenido sin crear también el proceso por el cual existe en ese sistema también. Por eso no se corresponden los sistemas contenidos distintos, porque al insertar una persona
En otro sistema, creas también el por qué está ahí, al igual que si insertas un lápiz. Y última pregunta era, ¿y el nodo de conciencia gravitatoria empezaría a crear otro planeta? No, porque estás moviendo la dinámica de gravedad y su matemática con el planeta. De nuevo, no son dos cosas diferentes, y no puede algo existir sin su correspondiente nodo energético matemático.